transformación. Entonces, eso también lo pensó Gramsci, lo pensaron otros, o sea, cómo en un momento tiene que haber unos elementos culturales que te permitan con los medios crear ciertas condiciones para hacer la revolución, o sea, no solo hacerla en este caso físicamente, que implicaría una cantidad de muertos enorme. Entonces, un país que ha pasado por una guerra, por lo regular, no va a intentar eso. O sea, quedó todavía parte del cisma, del daño, del recuerdo, como tal. Pero además de eso, como te digo, si no están los actores que tengan más fuerza para hacerlo, es muy difícil. En este caso, si el ejército lamentablemente, bueno, no sé cómo hubiera sido, pero lamentablemente, bueno, el ejército está comprometido y siempre se ha identificado con el casismo. Un ejército, en este caso, que pudiera y que quisiera transformar la realidad nacional, tendría que tener primero una cohesión y también ponerse del lado del pueblo, y eso nunca ha pasado. Pues entonces lo intentaron, y si hubiera pasado hubiera sido algo interesante, como Turcios Lima, que surge como capitán y que va haciéndose comandante en la guerrilla, igual con John Sosa, y también hay, ¿cómo se llamaba el otro? Hay un tercero, pero se me olvida el nombre siempre. Tengo un poquito de falta de memoria con esta tercera persona, que también, siendo militar, se rebelan inicialmente. Ahorita fueron, por ejemplo, los del 4 de agosto, que el 2 de agosto fue el día en que los cadetes se rebelan y ven que hay un ejército extranjero en Guatemala. Estamos hablando del 54, y que se rebelan y diciendo no es posible que haya el himno nos dice que no tenemos que permitir eso, y se rebelan y ponen en jaque al ejército, ¿no? Y de esa cuenta los reprimen algunos, y otros, en este caso, los convencen para que dejen las armas, ¿no? Pero de estos alzados, Paz Tejada es famoso como tal, ¿verdad? Que es uno de los que se transforma, y dentro de estos habían varios militares, entre estos mismos que mencionábamos, pero los reconfiguran a que se vuelvan. Carlos Paz Tejada, Alejandro de León era el otro, sí. Rafael Cezanne Pereira, César Sandra, Augusto, bueno, los demás sí no los conocía, qué bueno. Pero sí, esa rebelión, Luis Trejo Esquivel sí era más famoso también, y John Sosa, por supuesto. ¿Supieron ustedes cómo matan a John Sosa? También, los dos fueron en una situación que impide que más miembros del ejército se intenten transformar el país, ¿va? Entonces ya queda un movimiento de indígenas y de estudiantes y obreros haciendo una revolución que no prosperó. Ustedes mismos saben la parte, tal vez sus papás les cuentan cómo fue en el tiempo de la guerra. Yo todavía viví una parte de esa guerra, en el sentido de que todavía nos tocó ir a la universidad escondiendo los cuadernos por esa misma represión y demás, antes de esos mismos acuerdos de paz que se fueron dando. Entonces a veces se habían muertos en los barrios que encontrábamos, a veces se iba la luz y después aparecían en el centro, precisamente a propósito de la forma del terror, muertos de campesinos, de estudiantes. Todavía yo conocí a los mártires del 89 que están ahí en el muro que dejaron que lo mancharan ahí con pintura, que está en el M5, más otros que se borró que con la misma esta administración presente, ¿no? Que es una violación al patrimonio nacional como tal, pues, o sea, ahí tendrían que deducir responsabilidades, ¿no? Pero estos estudiantes que intentaron también transformar la sociedad, o sea, no hay en este momento condiciones para hacer esa revolución, en este caso, ni una transformación profunda. Eso lo vemos que es lo mínimo, ¿no? Entonces, la transformación implica dejar lo que está en esencia e irlo modificando, pero a comparación de lo que es la reforma. El reformismo es lo mismo que mencionábamos el día anterior, o sea,
por reformismo se ha criticado a la socialdemocracia, que hace unas reformas, hace unas modificaciones pequeñas, pero la transformación, por eso es que Morena hace la 4T, o sea, una cuarta transformación del Estado. En este caso, la transformación todavía es una semi-revolución por medios más pacíficos, ¿verdad? Entonces, es una forma diferente, pero interesante de querer plantearlo. Entonces, lamentablemente, en las condiciones y como estamos, es un poquito difícil plantearlo, ¿no? Pero no imposible, pues, o sea, como tal, pues, ¿sí? Compañeros, compañeras, estábamos hablando hasta un momento de las transformaciones, ¿va? Pero transformaciones y revoluciones. Nos habíamos quedado con... ¿Quién nos recuerda? ¿Con qué nos habíamos quedado? ¿Quién se recuerda? Nadie tomó notas. No tomaron notas. Compañeros. ¿Qué pasó? Vamos a ver. Al primero que entre, le vamos a volver a preguntar de qué trató. Mientras nos habíamos quedado en esto. Alguien, Marvin Escobar. Yo tenía una deuda pendiente, doctor. Dale. No, sobre la dialéctica y la trágica de la... bueno, más que todo la realidad de lo real. También había mencionado un compañero sobre una palabra muy clave, pero una era con mayúscula y otra era con minúscula. Lo de real. Real y Justo. realidad. Sí. Y el contexto histórico y cómo lo que usted nos compartió sobre los documentos también se adapta mucho a lo que vamos a ver más adelante. Definiciones y sus cambios y los criterios. Sí, gracias. Vean, es importante que vayan haciendo acotaciones y por supuesto que vayan comparando con el texto que les pedí que leyesen. Donde dice ensayo de política, lo que está ahí en la plataforma. Esto nos sirve obviamente para que recordemos que las presentaciones por lo regular, o sea, no se entienden solas, son resúmenes, ¿no? Y que por supuesto los documentos se amplían un poco y tomar notas, ¿verdad? O sea, no quedarnos solo con lo de la presentación como tal. En esta presentación ya habíamos hablado, o sea, en la anterior estábamos en que el ser humano se construye en espacios psicobiosociales, en tiempo, espacio, y por supuesto el ser humano habíamos hablado que por eso usábamos los ladrillos, porque es una construcción histórico-social, pero también como primariamente son seres psicobiosociales. Es decir, el ser humano se termina de construir como ser humano, al menos nunca, porque realmente es un proceso permanente, pero cuando ya se empieza a relacionar con el medio, recordemos que el ser humano pasa de un útero biológico a un útero social. Eso nos diría en este caso Igor Caruso, un pensador también que era de la escuela de Frankfurt, al menos estaba relacionado con ellos, aunque no directamente del todo, en este mismo Instituto de Investigaciones de Frankfurt, de donde estaba Adorno, estaba Horkheimer, estaba Marcuse, estaba, entre otros, los mismos más famosos, ¿no? Esta parte de incluso el mismo Habermas, que es otra generación, y Erich Fromm, pero básicamente estamos hablando que Igor Caruso dice, pasamos de un útero biológico, que es construido obviamente por nuestras madres, a un útero social donde nos terminamos de desarrollar. Recordemos que el cerebro humano, en la cabeza, para empezar, una cabeza de un niño ya es grande, o sea, ya no le cabría prácticamente a parir en nuestras madres completo. Entonces, el ser humano nomás naciendo se reacomodan los huesos de la cabeza por la forma en que empezó y se vuelven a reconstruir
y a reformar, va a decir que reforma, y se van encajando y las fontanelas no se cierran, o sea, las costuras o las, en este caso, las como, fisuras que tendrán las capas del cráneo, posteriormente se van a ir endureciendo, pero tienen que estar libres, tienen que estar flojas porque para que vaya creciendo el cerebro hasta que llegue cierto tamaño, que ese es el que va a tener, entonces ya se solidifican los huesos para poder tener. O sea, entonces el ser humano, como decimos, se termina de desarrollar afuera, no solo biológicamente, sino socialmente. Ven ustedes, obviamente, que los animales, principalmente los mamíferos como caballos, venados, ñúes, o sea, nomás están siendo paridos y a la una hora ya están corriendo, pues, o sea, ya están prácticamente sabiendo lo que tienen que saber para poder desempeñarse en su mundo, o sea, se activan sus instintos, su código genético y que los hace sobrevivir. El ser humano, aunque tiene elementos de esta misma animalidad, de esa parte instintiva también, que después vamos a criticar la visión del empirismo y el pragmatismo como corrientes que plantean de que el ser humano, por la misma experiencia que va adquiriendo, que no hay nada previo, pero realmente el ser humano sí tiene todavía elementos instintivos, pero obviamente son mínimos con respecto a lo que está aprendiendo del mundo externo. Entonces el ser humano tiene en este caso una naturaleza, que todos somos parte de la naturaleza, somos naturaleza interna y una naturaleza externa. Recordemos que esa parte han querido plantear como que la naturaleza siempre fuera afuera, es parte de la idea de la modernidad, ¿va? Creerse que el ser humano como que fuera ajeno, enemigo de la naturaleza, cuando realmente sabemos que es un ser humano, en este caso, es también naturaleza, pues, o sea, no puede negarse, o sea, no somos artificiales. De esa cuenta también hay una idea muy central y magnífica de Marx, donde rompe, y cuando ustedes se la quieran hacer a algún liberal, se la pueden ustedes ponerlos en jaque, porque se cree la gente un error muy común de que creer que las izquierdas y estas visiones de izquierdas creen solo en la colectividad o solo en el Estado, y eso es algo completamente erróneo. De esa cuenta Marx dice, no hay individuo sin comunidad. Entonces ahí dialécticamente pensando Marx no está diciendo solo todo es social, sino que está diciendo, sí, el individuo no puede existir sin comunidad. Es como cuando a veces piensan en el liberal económico, piensa en un ser abstracto, siempre está un ser solo, o sea, un individuo desnudo en el mundo, todos decimos, nacieron desnudos, no, o que no hay ni almuerzo gratis, etc. O sea, con esos argumentos, sí hay un almuerzo gratis, es el que le da la madre a su hijo, o sea, porque si no, no puede vivir, pero es realmente esa parte de ese amor incondicional. La identidad y desarrollo de un individuo están intrínsecamente ligados a sus pertenencias a una comunidad, y que la existencia de la comunidad depende de la presencia y la participación de los individuos. Sí, es lo que estábamos mencionando. O sea, no hay un individuo sin la comunidad. Y si alguien lo duda, como diría Dussel, mires el ombligo. O sea, si vemos el ombligo nos recuerda que venimos de otro ser vivo. Vivimos dentro de otro ser vivo y por lo tanto nos desarrollamos lingüísticamente, el lenguaje es comunitario. O sea, es tan ridículo del individualismo a veces de capitalista que es casi como que una célula pueda existir sola. O sea, no. Nosotros somos eminentemente comunidad. Entonces, y es tal y tan grueso, no sé si se los había mencionado antes, ¿va? Que ¿por qué decimos que los seres humanos somos simbiontes? ¿Qué creen? ¿Qué creen, compañeros? Googleen o prompten simbionte.
organismo que participa en una relación simbiótica con otro organismo donde al menos uno de los dos se beneficia de la interacción. Ahora, ¿por qué? No, parásitos no. Casi. Pero está cerca, pero no es del todo con plantearlo así. Al final, como que los dos coexisten en el mismo sitio, pero cuando uno se va viendo como que más débil, el otro se va beneficiando de eso. O lo absorbe o lo elimina completamente. Ya, y entonces, ¿por qué somos simbiontes en nuestra relación? ¿Estaremos realmente así? Yo considero que sí. Somos seres sociales. Entonces, pero en la medida de lo posible. Bueno, en la práctica sí es cierto lo que estás diciendo de que unos se benefician de otros. O sea, hay unas cuantas familias que parasitan al resto del grupo social, ¿no? Otros que parasitan al Estado, etcétera. Pero cuando hablamos de que somos seres simbiontes, esa de simbiosis permanente que se existe, lo decía principalmente porque veamos el tamaño aproximado de las células, diríamos que son así, de este tamaño. Y los puntitos chiquititos que pudieran ser virus, bacterias y hongos. Entonces quiere decir que por cada célula de nuestro tamaño habrán entre 1000, 5000 o más. En lo social, la simbiosis se refiere a interacciones estrechas mutuamente beneficiosas. Estas relaciones pueden ser comparables a las relaciones simbióticas en biología, donde diferentes organismos viven juntos y se benefician en la interacción. Sí, pero terminando la idea es que en nuestro intestino viven más seres vivos que todas nuestras células. Es decir, que cuando andamos en la calle, o vemos a una persona como tal, tiene más células que no son humanas que las mismas de los humanos. Más le tomamos en la piel, tomamos en el pelo y demás. O sea, tenemos hongos, bacterias, virus dentro afuera y adentro. Entonces quiere decir que somos una comunidad andando. ¿Sí? Si lo quisiéramos ver muy concreto, incluso hay funciones de hormonas y de elementos que se necesitan para hacer las sinapsis, las conexiones intraneuronales que son mediadas desde el estómago. Estas bacterias, hongos y demás, que antes les decíamos flora intestinal, ahora se llaman microbiota, porque entiende todos los microorganismos que viven y conviven con nosotros. O sea, sin ellos no pudiéramos existir, pues. O sea, hay procesos digestivos, hay procesos de defensas, que tenemos un espacio abierto al mundo. Entonces necesitamos una protección como tal. O sea, hay una microbiota a nivel bucal, otra de defensas también, moco y demás, pero también hay bacterias y demás en nuestra nariz, en nuestros agujeros, prácticamente en todos nuestros agujeros hay microbiomas que son específicos y que nos están permanentemente defendiendo. De igual manera, este microbioma en las mujeres que tienen un espacio obviamente vaginal que está sujeto a infecciones y que, por supuesto, si no fuera por ese equilibrio, no estaríamos permanentemente enfermos, pues. Entonces, para que funcione todo nuestro organismo necesitamos de ellos. Entonces, mutuamente nos beneficiamos porque a la hora que comemos, una parte también de nuestra comida se degrada y es para poderse ser absorbida. Si fueran pedazos muy grandes, o sea, pasan de largo. Entonces, al momento de que esta microbiota lo degrada, nos queda una parte para nosotros y otra parte para ellas. Entonces, convivimos. Aparte de que sí, el desequilibrio de eso nos ha producido montones de enfermedades. O sea, el alcohol hace una matazón, otras antibióticos y demás que permanentemente nos crean más problemas en ese mismo equilibrio que pudiéramos tenerlo. Es solo para volvernos a decir que lo mismo que ya dijimos, que biológicamente somos una comunidad, ¿sí?
Pero además, ya lo que habíamos hablado anteriormente, en nuestro medio social, vemos que sí, también se parasita al Estado, se parasitan unos a otros los seres humanos. Entonces los humanos estamos en ese rollo y buscamos unas sociedades ideales donde debiéramos tener una armonía, pero que es parte de esa misma democracia que dijéramos. O sea, no es una democracia en la cual, solo para relacionarlo con lo que hablábamos, donde unos cuantos son los que tienen los privilegios y el resto no. Entonces, ese demos, ese pueblo, y que como dijimos es una voz egipcia que significa aldea, esa aldea que debiera tener, en este caso pueblo como tal, que debiera tener el control, ese demos no tiene el kratos, ¿no? O sea, entonces nunca lo tiene, pues de hecho lo da en representación, ¿no? Y se usurpa el poder de ese pueblo, como mencionamos, cuando no se cumple con incrementar, fomentar, mejorar las condiciones de vida de toda esa misma comunidad que los elige. Entonces, en este caso, es parte de esa misma crisis de democracia que tenemos, porque realmente no es el demos el que tiene el kratos, sino es una pequeña élite, al final de cuentas, a la que se le da, y que se ha mantenido y que lo hemos legitimado como tal. De esa cuenta, como dijimos, que a veces creemos que se le da un cheque en blanco al funcionario, o que en este caso que estas personas que se consideran, en este caso los padres de la patria, va a ser de esa forma, es una forma de decir que el representante se cree el representado, se cree la sede del poder. Entonces esa es la primera perversión o la primera corrupción. Dussel lo dice de una forma bonita, o sea, la primera corrupción es esa, creer que el soberano es él, ¿sí? Entonces eso lo vamos a encontrar, esa forma de fetichizarse el representante y hacerse Dios y hacerse lo más importante. Esa es una perversión de la democracia. Y otra de las perversiones de la democracia que encontramos es que formalmente, o sea, solo el formalismo de las elecciones, y la gente cree que eso es la democracia, ¿va? Solo formalizar, solo ese momento de cada 4 años como tal, y después el resto se mantiene ausente, o sea, no tiene el kratos, el único momento de kratos sería ese, ¿va? Y de ahí obviamente olvidado. Entonces esa es algunos dicen una democracia de baja intensidad, que era casi como una guerra de baja intensidad, por decirlo. Entonces es un formalismo y la gente cree que por eso ya es democracia, pues, cosa que es ridícula. O sea, hay países que no tienen necesariamente elecciones y son más democráticos, pues porque realmente el pueblo está participando permanentemente en ello. Es algo así como, esto lo quería decir más adelante, pero tal vez ustedes lo vamos a ir diciendo en otro momento. ¿Por qué no le dicen tiranos? ¿Por qué no les dicen dictadores al Papa? Al Papa o en este caso también a los, no se dice permanentemente a dictadores, a los árabes, ¿no? A los pueblos de Arabia Saudita o en este caso Emiratos Árabes. ¿Por qué no les dicen dictadores en vez de qué? De jeques, de califas, no sé, ¿por qué no les dicen así? O el Papa, ¿por qué no le dicen dictador? ¿Qué dicen? Parte de una dinastía o un legado. Ajá, pero ¿entrarían en la categoría de dictadores o no? ¿Por qué se lo quieren aceptar? ¿Por qué le quieren decir dictador a alguien que en su constitución pero es... ¿Y por qué a Cuba sí se le quieren decir dictadura? Es cierto, un buen cuestionamiento. Sí, en este caso es por eso es un doble discurso. Pues. O sea, si el Papa es electo de por vida, su constitución como el Estado del Vaticano, como Estado, establece que se elige de por vida. Si los cubanos eligen de por vida, en este caso,
a sus autoridades. En este caso, ¿por qué les vamos a decir dictadores? Y no les dicen tampoco, obviamente, a los jeques que entran como, y por la plata, principalmente en el mundo europeo y en a la anglósfera, son considerados, obviamente, como con todas las representaciones y todo, o sea, no hay cuestionamiento de eso. Entonces, estaban criticando también, ¿se acuerdan ustedes? La visión que da la religión, sí, que son estados teocráticos, pero aparte de eso, cuando Evo Morales llevaba 16 años, toda la dictadura y demás, ¿va? Te tendrás que desconectar, Juan Carlos. Bueno, ni modo, ahí te tratas de poner al día. Le decían a Evo Morales dictador cuando la Merkel llevaba también 16 años, entonces ese es el doble discurso y la hipocresía como tal. Ahora imagínense ustedes, cuando se cree que, por ejemplo, un partido, cuando hay un partido único, es antidemocrático, pero le voy a plantear este cuestionamiento. Imaginémonos que hay una representación en un pueblo, un país, tenemos un país hipotético. En este país hipotético, la República de los Cocos, diría Cantinflas. En esta República de los Cocos tienden a cada cuadra, cada manzana, mejor dicho, de habitantes, elige un representante. Este representante va a participar en la reunión de todos los de la colonia o todos los del barrio o todos, en este caso, de la aldea o comunidad, y posteriormente el representante que es electo entre todos ellos va a participar en un sector más amplio que sería de zona, que puede ser después en esa misma pirámide, eligen a otro representante que les va a representar a nivel municipal, para nosotros, lo que sea más, digamos, a nivel de municipal, más que provincias y demás, va. Después viene a nivel de departamento, esas representaciones de todos los que fueron a nivel municipales, llegan departamental, después si se quiere regional y después a un nivel nacional. Esta representación ya se hizo y ya se votó democráticamente, ¿sí o no? Coincidimos que si este fuera en los Cocos un partido único, que va a hacer eso y se va a llamar partido, pero partido por la mitad. El partido como tal llega en un momento a llegar a sus representantes y se eligen. Ahora, otro partido, ¿de dónde sacaría su legitimidad? ¿Cómo pudiera haber otro partido si todos fueron electos desde la cuadra, desde la manzana? ¿Sería lógico pensar hacer otro partido político? Estamos pensando en el Partido Comunista Chino, por ejemplo. No sé si son 200,000 miembros del partido como tal, pues, o sea, en las reuniones, creo que son menos, no sé, son 20,000, no me acuerdo. Pero pueden googlearlo, buscarlo ustedes, ¿no? Pero vamos a ver qué otro partido, si viene desde la base, entonces, ¿de dónde vas a sacar otro partido? Si ya elegiste tu representante de cuadra, tendrías que ser otro representante de tu manzana para poder cuestionar otro partido. Pues. Entonces, que haya un partido único no hace que sea menos o más democrático, ¿no? Sino que tenés que ver en todo el proceso. Y miremos, por ejemplo, los cantones de Suiza. En Suiza permanentemente se hacen referéndums de cualquier cosa. Membresía de 95 millones. Toma de decisiones 44,000. Sí. Bueno, estamos viendo números que son muy, muy, muy altos para nosotros, pero digamos, a lo que vamos es que de los 1,000 y pico millones, Partido Comunista, sí. Entre el partido comunista como tal es el que controla China, pero es tal que ellos han dejado que que existan al menos 5 formas de propiedad. O sea, hay propiedad
del Estado 100%, hay propiedad municipal 100%, hay propiedad comunitaria 100%, fábricas, empresas, etcétera, hay privada completamente, y hay mixta. Entonces, como mínimo tienen 5 formas de producción. En todas participa el Estado. Tiene un representante del Estado para ver que no contradigan el plan de desarrollo de todo el Estado. Son planes de 100, de 200 años, o sea, hasta un plan de 1000 años, ¿no? Y como tal van construyendo ese su proyecto, pero en todas las empresas y en todos estos espacios, o sea, por eso es que vemos que a un funcionario ladrón se lo quiebran de una vez, ¿va? Pero por eso es que a veces cuando ha pasado que algunos me criticaban y en un momento o me querían cuestionar, ¿está a favor o no, en contra, está a favor de la pena de muerte? Ajá, porque es constitucional, ¿va? Bueno, no me parecería mal si también por corrupción se incluirían en los... A ella no les gusta a veces que cuando les planteaba yo esta idea, ¿no? Que si por corrupción también se podía dar la pena de muerte, ¿no? Pero ahí dice que se les rompe un poquito el discurso cuando quieren plantearlo como tal, ¿va? Porque principalmente toda la historia a los que se han fusilado han sido pobres, ¿no? Los millonarios nunca pasan por la pena de muerte o la inyección letal, ¿no? Volviendo a lo que por lo que nos estábamos planteando, entonces decimos, igual, Cuba tiene esas representaciones desde las bases, o sea, no necesitan otro partido, pues, porque no tienen a quién representar esos partidos, ¿sí? Otro partido como tal. Entonces, que acusen a alguien de dictador, y de igual manera, o sea, tampoco existen otros partidos en el Vaticano, pues imagínense que hubiera otro, como Estado del Vaticano, otro partido que quiera hacer y que busque nuevos cardenales en todos lados y que quieran hacer su propio para competir contra él. O sea, eso no tiene sentido como tal. Entonces, la calidad de la democracia es en el sentido de que el pueblo, sus intereses, sean, en este caso, satisfechas las necesidades. Entonces, eso lo hace más democrático, ¿sí? Porque se acerca más el pueblo a ese poder, que a que lo tengan una pequeña élite de familias, ahí sé que oligarquía, esas pocas familias tengan el control sobre todo el Estado. Entonces, ahí habría ese cuestionamiento como tal. Entonces, no sé si les amplió algo para verlo, como entendemos entonces la democracia. Una democracia participativa, deliberativa, y que fuera una democracia preferencialmente directa. Entonces, que sea directo es importante, ¿no? Y el mejor ejemplo es la que Rousseau planteaba, pero sí cumplieron en este caso los cantones suizos que van haciendo permanentemente de forma directa, no representativa, muchas decisiones, y que ahora con la tecnología pudiéramos tener esas consultas más fáciles, o sea, más rápidas, consulta directa, cada quien registrara un número de DPI junto con su número de teléfono, y ese sería el vínculo por medio del cual se enviaría su boleta y sus decisiones para que se pudiera votar por X cosa, ¿no? Entonces ya tendríamos que establecer otros mecanismos de consulta permanente al soberano para que sea una forma de democracia relativamente más directa, que no es imposible, ¿eh? Si realmente tuviéramos una vocación democrática. No sé si hay algún comentario a eso. No. Entonces continuamos. Diríamos, si no hay, es que nos habíamos metido a esta parte por decir cómo la cultura es lo dicen bonito algunos filósofos, que la cultura es la humanización de la naturaleza, de esa naturaleza externa. Entonces, yo les decía, por ejemplo, si ustedes tuvieran un deseo hacia alguna persona, hombre o mujer, que ese mecanismo de llegarle, si por ejemplo, si no tuviéramos estos filtros, la gente se saltaría este pequeño espacio y probablemente tomarían por la fuerza o demás otros mecanismos a la persona amada. Cuando le entran a las bebidas espirituosas es parte de eso, o sea, la gente se salta estos controles o estos sensores culturales, morales, espirituales, sociales, políticos, etcétera, y se los pasa y se los pasa llevando. Entonces aflora
prácticamente lo que quiere hacer. Pero como somos seres culturales que se forman en una sociedad y demás, diríamos que estos mecanismos establecen a que uno, los deseos que uno tenga para poderlos satisfacer, van a pasar por ciertos mecanismos de ritualización, de codificación, de validación de este grupo cultural, social, político, etcétera, que va a establecer que ustedes tienen que hacer primero un ejercicio voluntario de caerle bien a la persona, tener ciertos elementos de comunicación con ella, para que poder después pasar de lo que diríamos, todo esto sería seducción hasta llegar al objetivo que se quiere. Entonces, que tiene que ser mutuo acuerdo, etcétera. Entonces, tienen que haber mecanismos, en este caso, por eso decimos, estos filtros que nosotros tenemos para relacionarnos con el entorno, con la realidad externa de nosotros. Tenemos filtros ideológicos, o sea, que percibimos de determinada manera la realidad. Otras formas, como dijimos, culturalmente las vamos a entender, ¿va? Que no sería lo mismo, obviamente, en otras culturas donde se da por matrimonio arreglados, por ejemplo, o que tenés que pagar una dote para poderte llevarte a una chica. Incluso aquí en algunos pueblos del país, o sea, que hay un medio acuerdo y simplemente pagas por llevarte a veces de la misma pobreza. No es una venta directa, pero es casi una venta que se hace de las niñas, que cuando no se pueden mantener, puede pasar. Entonces, eso es a veces aceptado culturalmente, cosa que obviamente sabemos que es hasta cierta forma contra los derechos humanos y otros factores, pero pasa. De igual manera, hablamos que para podernos mediar incluso nuestras peleas se hacen, entre comillas, civilizadamente por demandas u otros, en vez de tomar la justicia por nuestras manos, o en este caso, en la venganza, la va a intermediar el Estado. Y en este caso, por medio de leyes, por medio de procesos históricos, sociales, políticos, etcétera. ¿Vamos bien ahí? Entonces decíamos que lo real siempre está fuera de nosotros, lo real con mayúscula es la realidad, y aparte estaban mencionando las realidades en minúscula. De igual manera, esta parte es importante, grábensela, de la parte de lo que entendemos por verdad. Verdad es con minúscula y verdad con mayúscula. Para entender esta verdad con mayúscula, tendríamos que pensar que tendríamos que ser dioses o extraterrestres, ángeles o extraterrestres, para poder conocer igual toda la realidad real, ¿va? O en este caso la verdad, ¿va? Entonces nosotros simplemente hacemos lecturas de realidad. Nosotros hacemos acuerdos permanentes, no, temporales más que permanentes. Entonces creemos incluso las verdades científicas y que las van a validar centros académicos. Por eso es importante, con lo que habíamos hablado la vez pasada. Si ustedes son de la Marroquín y tienen conceptos que se van a considerar como verdades, como la mano invisible, o la idea de que está presente en todas las cosas la oferta y la demanda, si ustedes lo hacen en un privado y yo estoy evaluándoles, obviamente tendrían un poquito de problema alguien que quiera sostener eso como planteamiento de las relaciones humanas como tal, de una mano invisible, ¿sí? Pero si están en una universidad como la Marroquín, ahí sí se las van a validar, pues, o sea, y van a entenderlo como tal y les van a dar su cartón, pues. Marvin. Creo que es muy acertado lo que acaba de mencionar, licenciado, porque cuando se dan debates con diferentes universidades, la Marroquín sí expresa su ideología muy marcada. Incluso se atreven a decir de que entre lo que debaten, si uno puede leer entre líneas, que solo porque no lo dicen, el pobre es pobre porque quiere. Pero hay personas que sí se atreven a decir eso incluso. Y sí, aunque uno les explique, les dé motivos e intente como que con argumentos sólidos razonar el por qué la sociedad no es como ellos la ven, ellos se encierran mucho y se encuadran. Sí, y entonces a vos te van a dar un cartón que, entre comillas, te va a validar la licenciatura allá o acá, dependiendo del discurso que manejes. Entonces, el grado de verdad, el grado de conocimiento, por eso es lo importante
epistemología que nos dice que la teoría del conocimiento también es construida socialmente y validada por grupos sociales. Entonces, estos conceptos, obviamente, como les mencionaba, es probable que también alguien que en la escuela, conociendo lo que hay, también que les pueda validar esa idea de oferta y demanda y de mano invisible. Pero en este caso, o que todas las relaciones deben de pasar, o sea, todos los satisfactores, incluso los que da el Estado, imagínense ustedes eso, las satisfacciones que constitucionalmente tiene que dar el Estado, que pasen por el mercado. Y entonces es tan ridículo que el Dios, el fetiche ahí, el Dios se vuelve el mercado, ¿sí? O mejor dicho, el capital es el Dios y sus sacerdotes o su iglesia como mercado. Pero entendiendo esa dinámica, es que dicen, bueno, se vale que vendas en Argentina ya, o sea, si no podés tener un hijo, puedes vender sus órganos o al hijo entero, pero lo puedes vender siempre que sea en el rollo del mercado, pues, o sea, te va a legalizar que lo hagas dentro del mercado como tal, pues. Entonces vean ustedes cómo es de perversa la situación, pues, porque están validando ciertas situaciones como esta. Entonces, de igual manera, o sea, debiese ser, ¿creen ustedes que alguien es libre si tiene que vender un órgano de su cuerpo? O sea, no es completamente libre si alguien tiene que vender su ojo o tiene que vender un riñón. Es decir, que ha llegado en unas condiciones en las que la dignidad como tal de ser humano se pierde porque ya no es una persona libre, pero prácticamente si tiene que vender, llegar a vender, ¿no? Entonces, esa situación de libertad implica también esa expansión de todas las posibilidades. Entonces, ahí ya no entraría porque estás dañando a tu dignidad, ¿no? O sea, ya tu calidad de vida ya no estaría como tal para ser completamente libre. Entonces, pero para el mercado se vale, ¿no? Que se vale a vender los hijos, que se vale a vender los órganos, etcétera. Entonces, es algo que si pasa por el mercado como que se legitima. Entonces, desgraciadamente hay gente que piensa así, pues. De igual manera, como bien decíamos, ¿no? Entonces, hasta el criterio de verdad es relativo porque esas verdades que digas en tu tesis van a validártelas, ¿no? Yo tuve hace mucho tiempo también una discusión que cuando antes estaba Zapeta, invitaron al coronel Mérida, y esta tal vez les sirve a ustedes si en algún momento llegaran a tener alguna discusión con algunos de extrema derecha, por decirlo, pero y principalmente militares, ¿no? Entonces decía, miren, o sea, ¿cómo es posible que cuando han criticado, por ejemplo, masacres de la selva, o al menos el informe de esclarecimiento histórico, entonces el gobierno militar, los militares, que hubieron varios, ¿no? Desde el 54 tenían los tres poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y judicial. ¿En qué momento de esos se juzgó a algún guerrillero de los que se capturaron y demás, ¿no? O sea, en algún momento, o hasta de los supuestos, ¿no? Hasta de los supuestos, en este caso, líderes, Fuentes Mor, Manuel Colomargueta, o cualquiera de ellos, ¿no? Se capturó y se le juzgó. O sea, nunca, ¿no? Decidieron actuar fuera del Estado, o sea, violar al mismo Estado como tal, pues. Entonces, no pueden decirle que los otros eran delincuentes, ¿no? O sea, pueden en un momento decir, sí, que el subversivo estaba fuera de la ley, pero el que no podía estar fuera de la ley era el Estado. En este caso, como tal, como Estado, no podía estar en contra de eso, o sea, en secuestrar gente, en desaparecerla como tal, pues. Entonces ahí no pudieron reclamarme como tal, pues. Entonces, en este caso, entonces también yo les decía, y a ver, entonces, ¿a cuántos militares por eso no, pero es que Mérida decía, es que hubieron excesos y eso no podíamos controlar. Entonces, ¿y a cuántos de esos excesos se juzgó como tal? Pues a ninguno. Entonces, ahí obviamente es otra de las violaciones. Entonces no pueden estar diciendo de la legitimidad del rollo, pues. Entonces, ahí después ya no me dieron la palabra, pero vamos al mismo hecho que
que esos son argumentos que no podemos plantear que que Guatemala entraba como democracia. Pero bueno, volviendo. Les decía, no hay una cita de Marx, no hay individuos sin comunidad. Esa hay que aprendérsela completamente. Les decía porque normalmente esas visiones que se cree de que pudiera hablar, como les decía, una célula sola, no puede, una neurona sola no puede relacionarse, o sea, somos eminentemente sociales, ¿no? Y de esa cuenta, esas interacciones como tal, Marx las decía de una forma bonita, o sea, que no hay un individuo sin comunidad, les decía, Dussel lo dice, les mencionaba, viene el ombligo, van a ver que vienen de otro ser humano, pero además de eso, nuestro lenguaje es comunitario, ¿sí? Si no fuera, en ese sentido común, si no fuera social, no pudiéramos comunicarnos, no nos pudiéramos entender mínimamente. Entonces quiere decir que somos sociales también ahí, ¿va? Entonces esa parte, para pensar que hay un ser completamente individual, es falso. De igual manera, otro argumento, no hay desayuno gratis, o sea, no hay almuerzo gratis, dicen el otro argumento. Sí, el que te dan tus padres. El que te dan tus padres es gratis, ¿va? No te están pidiendo que lo pagues, o sea, te están dando por amor, ¿va? Te están dando de igual manera el que te da, que nos dio nuestra madre, o sea, la leche que nos dio, o sea, eso fue ese regalo, no hiciste nada para merecerlo. Pues, por eso es que también los pueblos Yanomamis y otros pueblos amazónicos, guaraníes, les preguntaban a la gente desde el principio, o sea, ¿qué hiciste para merecerte la vida? Y esa les haría yo la pregunta a ustedes, ¿qué hicieron ustedes para merecerse la vida? Pues nada, o sea, se las dieron en regalo, se les dieron en gratuidad. Por eso decimos que el ser humano está en deuda. Entonces los pueblos indígenas ya planteaban esa deuda, ¿no? Entonces la única forma de pagarla, como decían también en este caso estos mismos pueblos, es dando más vida. O sea, asumir esa responsabilidad que tenés con la vida es dar más vida, la pagás. Y a primero es hacerte digno de merecerla para poderla dar. Entonces, hacerte merecedor, ¿no? Por eso es que en México también utilizan una palabra los indígenas, ¿sí? Cuando alguien ya comió, le dicen, ya mereció. Es una forma de decirlo, o sea, merecerse uno es agradecer la vida y por ende poder agradecer comer, ¿va? Entonces esa parte es bien importante, entender esa misma relación. De igual manera, por eso decían la toltecayotl, es otra forma que tenían pueblos mesoamericanos, que por supuesto también acá la tenían, pero que es la masigualdad, es decir, hacerte digno, hacerte merecedor de la vida. Entonces es un tema bastante importante, o sea, como esos guardianes bajo los árboles, o sea, volver a recuperar y agradecer ese regalo que fue dado. Bueno, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. ¿Hay duda o comentarios? Lo que veo es que no entiendo por qué hoy hay pocos, pero lo mismo que eso estamos planteando acá, que hay un primer nivel, hay un segundo nivel y un tercer nivel, ¿va? Este es el nivel del ser, el self, un nivel en este caso de relaciones como tal, y está el tercer nivel de la exterioridad. Para entrar al tema de núcleos éticos míticos, que es un tema que aparece en el programa, antes de desarrollar lo que vamos a entender por núcleos éticos míticos, vamos a entender por ética. En este caso, bueno, díganme ustedes, ¿qué entendieron por ética? Para que sea un poquito más participativo, que medio leyeron ahí. No lo busquen todavía, solo que no entienden ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre moral y ética? Deben de tener, ¿va? La ética es como algo que como se puede ver visto como una virtud. Ajá, considero yo, y la moral viene más como relacionado a lo que uno va aprendiendo, los valores, perdón, que uno va formando en la práctica también. Entonces esta moral a veces se puede ver como persuadida. La ética es como que más profunda desde mi punto de vista. ¿Alguien más? Gracias.
Jonathan, disculpen que no puedo hablar porque es demasiada lluvia. La moral son reglas y costumbres que guían el comportamiento de un individuo o grupo dentro de una sociedad, mientras que la ética es la reflexión filosófica sobre esas normas, buscando justificar validez y aplicabilidad. Bien, más por ahí vamos. O sea, mores, la palabra mores es esa, ¿no? Mores es costumbre. Cada pueblo en la historia de la humanidad ha establecido qué cosas son buenas y qué cosas son malas, ¿sí? Lo bueno y lo malo es prácticamente un inicio de la misma política, ¿va? De vivir en la polis, de vivir en las mismas sociedades y administrar o gestionar el poder. Vamos a encontrar que una de esas es establecer criterios para el bien y el mal, ¿va? Entonces, por ende, lo que está bueno hacer y lo que está malo hacer, ¿va? Entonces, eso le vamos a llamar moral. Y la ética se va a separar de esa discusión y va a plantear un juicio a las morales diversas, ¿no? O sea, la filosofía de la moral sería la ética, ¿sí? Entonces, en este caso, va a reflexionar, va a comparar y va a ver hasta cierta forma, recordemos que la ética se basa en principios. Entonces, el principio que los maneja, que los reúne o que los separa a las diversas morales, y las morales se basan en valores, o sea, esa valoración que hace cada pueblo como tal en determinado momento. Ejemplos de contradicción entre moral y ética. Piénsense unos ejemplos. Entonces, a veces van juntas, a veces van paralelas y a veces van convergentes y otras divergentes, ¿no? Piensen en algún ejemplo de eso. ¿Qué piensan? ¿Qué se les ocurre? Mucho. Sí, Marvin. ¿Cómo entraría eso de ser caballeroso o ser respetuoso? Yo lo estaba pensando de una forma en que el ser caballeroso podría ser más como algo moral, algo que ha sido instruido. Ajá. Y el respeto es algo como más ético, algo que a la hora que lo pone uno en práctica no es en el fin de querer quedar bien, sino que ya está profundamente en ti. Entonces es implícito, como ya actúas. Ajá. Pero tal vez no sea el mejor ejemplo. Perdón, Lisa. No, pero está interesante. ¿Otras? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿No? Pensemos en algún momento en la esclavitud. Piensen ustedes cómo sería ahí. ¿Qué creen? No. Vamos a ver. Si pensamos, bueno, quería que ustedes saliera, pero la esclavitud fue moralmente aceptada y aceptable, e incluso Thomas Jefferson. ¿Qué ibas a decirte, Jefferson? Bueno, Jefferson tenía esclavas, ¿sí?
Sí, lo que luchaba en contra de la esclavitud, sin embargo, era uno de los más esclavistas que existían, ¿verdad? Pero no lo miraban así. Sí. Se cree que él se casó con una, pero no podía casarse, una mujer afro, pero que por eso él también luchaba por el rollo y que no sé qué, pero no podía él darle la libertad, es otro rollo. Pero sí, vamos bien por ahí. Vean, se legitimaba, o sea, era legal y legítima la esclavitud, porque a veces hasta los mismos esclavos lo legitimaban, lo validaban, ¿no? Igual en Roma y demás, como aceptando esa situación. Pero decimos que éticamente, la ética diría no es permitible, o sea, son cosas diferentes. Un ejemplo económico, ¿cómo pudiera ser? Económico-político. Uno eminentemente en lo social, lo cultural, lo social, moral y ética. Piénsenlo un minutito. ¿Qué pudiera ser? Entrar en negocios con las élites, trayendo un discurso social, como digamos, traigo el ejemplo de Bernardo Arévalo, ¿no? Entonces eso se puede ver como que moralmente incorrecto. Bueno, se podría decir que sí, que ahí hay una doble moral, podríamos decir, y la ética va a ser un juicio de esa doble moral que un presidente, después que les haya criticado y que aparentemente ahí sería una falsedad ideológica que maneja y que después en la práctica tenga otro rollo. Pudiera ser. Pero pensemos económicamente primero. Ustedes pueden pagar salario mínimo, pero el salario mínimo no llega a las necesidades de la canasta básica. Entonces decimos, moralmente es aceptable y va a pasar en todos los espacios y los van a reconocer como grandes empresarios y como legales y nada, pero éticamente no estás cumpliendo. En este caso, puedes cumplir ante la ley, el formalismo, pero éticamente sabes que no estás llegando a las necesidades básicas para poderlas cubrir. Entonces ese es un problema del salario mínimo. Entonces, y vas a la iglesia y hasta puedes cargar procesiones o puedes pasar a hacer algún servicio dentro de la iglesia evangélica, etc. Pero y reconocido y respetado, aunque estés en esa situación, pues, pagando salarios mínimos. Entonces, ese es un tema cuestionable. Pero volviendo, entonces, vas, por ejemplo, a un país europeo en verano, por lo regular nórdico, principalmente en un verano, y vas a encontrar en un parque la gente que anda en pelota y que tenga relaciones sexuales en el parque. Entonces, aquí dirían, eso es inmoral, son chucos, que paguen cuarto y que demás, y llamen a la policía por los chucos y demás. Pero obviamente la ética te diría, no, pues, o sea, son morales diferentes y obviamente en este caso están reproduciendo la vida y como tal, o sea, no tendría que estarse juzgando. ¿Sí? Entonces, vean esa parte. Entonces, pero también diríamos que el ser humano tiende a tener esas diferencias, ¿no? Que además de entender que disculpe, licenciada, le devuelvo la llamada, fíjese que estoy en clase. Va. No tenga pena, gracias. Nos vemos. Les decía que a veces va igual, la moral va contraria. El principio de la vida, que es por el que estábamos hablando, ese principio a veces coincide teleológicamente, o sea, a la finitud, hacia el objetivo. Tanto la política como la economía promueven, fomentan el incrementar la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad, ¿sí? De la comunidad de seres vivos y la comunidad política, entendiendo en esta parte que estamos diciendo que el fin último como principio ético
todos tendríamos que entrarle. O sea, entonces, ¿qué acciones políticas están defendiendo o incrementando la vida? Todas tendrían que estar pasando por el tamiz. Si estás o no, del lado de quién estás, o sea, estás fomentando la vida o la muerte. ¿Va? Por eso la necropolítica obviamente fomenta la muerte. Entonces vamos a ver esas contradicciones como tales. ¿Va? Volvíamos entonces, si hay dudas, comentarios, me avisan. Entonces decíamos, la ética como filosofía crítica de las morales, así la ética es la primera de las estrategias o principios normativos del quehacer de la política y lo político, por lo que no hay disolución entre ambas, o sea, realmente entre la política y lo político ahí tiene que haber esa misma relación, ¿verdad? O sea, en la normatividad y en el ejercicio práctico. La idea de los mitos, normalmente antes hablaban de los mitos como mentiras y demás, pero se rescata que los mitos son sueños despiertos de la humanidad. Los mitos corresponden a residuos deformados de fantasías optativas de naciones enteras, a los sueños seculares de la humanidad. Esto lo decía Freud, el otro lo decía Paul Ricoeur, basado en Freud, y Ernst Bloch planteaba que son relatos racionales basados en símbolos. Un relato racional con base simbólica, nos está diciendo Ernst Bloch, citando a Dussel, que es el que lo parafrasea, estaríamos diciendo que tienen lógica. Y si vemos a Aristóteles, por ejemplo, como decíamos la vez pasada, planteaba que el ser humano es mitopoético, es decir, el ser humano creador de mitos. O sea, el ser humano crea los mitos como tal. Entonces ese es el principio de la filosofía para Aristóteles. También volviendo ya a hablar de esos mitos que se van construyendo y que tenemos que deshacernos. Hay mitos que oprimen y hay mitos que liberan. Esto aprendámoslo de una vez, o sea, porque sí nos va a servir en el transcurso. O sea, así que hay relatos míticos que puedan oprimir como otros que puedan liberar. O sea, la ideología dominante permanentemente crea mitos opresivos y que crean y que se van sosteniendo y se van reproduciendo. Y no solo los crea como relatos como tal, pobre siempre va a haber. Gracias a los ricos comen los pobres. O sea, esos relatos, esas formas míticas de pensar que la gente los va que se vuelven ideológicamente reproductores de esa misma ideología. De igual manera, en este caso, hay otros mitos, otros relatos que van a justificarlo, pero antes de esos vamos a ver esto. Cómo, volviendo, hay mitos que oprimen y mitos que liberan. En este caso nos mintieron Martin Bernal, en este caso filósofo y historiador, antropólogo inglés, va a buscar las raíces afroasiáticas de las civilizaciones clásicas. En este caso, va a demostrar cómo Atenas o Atenea, la diosa, era negra. Este es el principio que él va a sacar. Ahí mismo, cuando yo les dije lo de Demos, es por él. Él está planteando que los conceptos en lenguaje, en palabras, en restos arqueológicos, cómo habían elementos africanos, o sea, el norte africano, que influenciaron obviamente a Grecia. Tanto los fenicios como los egipcios son los pueblos que formaron a los griegos. Por eso es que los griegos decían, y decía bien Solón, Aristóteles, Platón, Sócrates y Heródoto decían, nuestra filosofía viene de Egipto. O sea, ellos le daban la idea de Egipto, por eso mencionábamos el Tebas histórico, mítico, también se refería a ese egipcio. De esa cuenta, como vamos a ver, hay otros núcleos ético-míticos. Yo le agrego ético, míticos, ontológicos. Es decir, que hay elementos del pensar, en este caso también del sentir, y del actuar, en cuanto al ser, el estudio del ser. Todos los pueblos también tenían formas de ser, en este caso, validar cómo vas a ser, cómo tenés que ser como habitante, cómo tenés que ser un buen griego, cómo tenés que ser un buen ciudadano en cualquier lado del mundo. Estas estructuras racionales de sentido, es decir, que se van a ir validando como tal,
obviamente se tienen que ir haciendo, expresándolas en ciertos medios, ¿no? O sea, por medio de las leyes, en medio de papiros, por medio de reflexiones filosóficas, por medio de las religiones, etcétera, van a estar permanentemente formando esa ideología que va a ser el sustento de cada pueblo. De igual manera, mitos como mitos muy poderosos, por ejemplo, pensar que son el pueblo elegido de Dios, les ha funcionado bien a los judíos, pues porque realmente se han validado y desde ese submito ha podido construir un estado genocida como el que está actualmente, pero que obviamente ha sobrevivido en el tiempo. Las primeras civilizaciones aparecieron cinco partes simultáneamente, no necesariamente simultáneamente, pero cercano. Ahora se han encontrado unas de más de 10.000 años, pero en Irak, por ejemplo, bueno, en Turquía y también en la parte de Bengala, en la India, han encontrado pueblos que son como de 10.000 años, ¿no? Entonces un poco, pero básicamente tenemos que en la Mesopotamia, Irak, entre el río Éufrates y el Tigris, vamos a encontrar Irak e Irán, que son parte de esta Mesopotamia, uno de los núcleos más antiguos. Aquí estamos hablando de los acadios, los babilonios, los sumerios, etcétera. A orillas del Ganges, en la India, como dijimos, es otro gran núcleo ético-mítico, a las orillas del río Yangtze, río amarillo. En Mesoamérica, en Centroamérica, otro núcleo bastante importante. En la religión andina, que como habíamos mencionado, Ecuador, Bolivia, es fuerte el Tahuantinsuyo, pero que un pueblo mucho más antiguo de los que se han encontrado, que es Caral Supe. Se acaban de encontrar otro parecido en tiempo, pero básicamente Caral Supe es un tema interesante para entender la política desde sus orígenes, porque a nosotros nos dijeron cuando nos enseñaron parte de la historia, de que los pueblos se sedentarizaban, se volvían sedentarios, entre otras cosas, para defenderse de las guerras, ¿no? O sea, se ponían murallas, crecieron el olítico, hasta la piedra amurallada y muros, etcétera, para defender las ciudades, etcétera, porque las guerras. Entonces, pero se ha encontrado que en Caral no han encontrado muros de división y no han encontrado también de igual manera armas, ¿no? Dentro de hasta el momento. Da a entender que la gente vivió en paz, pues, y en armonía durante un tiempo en la humanidad. O sea, no todo ha sido guerra. Como sabemos, el subcontinente, o mejor dicho, la península llamada continente, que es esta península asiática llamada Europa, que es la que va a ser permanentemente expertos en guerras. Se han estado dando guerras durante prácticamente toda su historia, y ese su éxito militar fue el que hizo que pudieran dominar el resto del mundo. Pero bueno, aquí el núcleo ético mito indoeuropeo se refiere como desde estas partes de Mesopotamia son las que van a formar ese núcleo ético que va lingüísticamente a generar otras lenguas en el mundo. Entonces, ese es uno de los tantos, pero como mencionábamos. También los mitos como tal nos sirven para entender parte de la política, porque van a sostener los ejercicios políticos. Antes del neolítico, antes de la piedra, de las construcciones de piedra, nuevo lítico piedra, los recolectores domesticaban cereales y animales. Es importante recordar que, por ejemplo, en América, en los pueblos en el Amazonas, se han encontrado restos de pueblos que no construyeron ciudades precisamente porque ellos mismos decían no necesitamos crear piedras, ciudades y demás, porque queremos que la naturaleza vuelva a recuperarse cuando nos vayamos. Entonces se entendían ellos que estaban en un determinado momento, no iban a dañar la naturaleza, y antes, cuando estaban gastando en la recolección de animales y de frutas y por las estaciones fluviales y demás, el daño que le podían hacer a la naturaleza, necesitaban irse y se iban a otro lugar, ¿va? Entonces dejaban que después la tierra se recuperara, entonces absorbía las pequeñas aldeas, ranchos, etcétera. Por eso es que ellos no construían con piedra, no es que no pudieran, pero es parte de su misma lógica, de parte de sus mitos, respetar a la naturaleza.
Volviendo acá, decíamos, ¿va? O sea, la mayoría de los pueblos se van a, económicamente, por eso es importante también estudiar la economía política, se van a desarrollar, valga la redundancia, con la producción, reproducción de animales y cereales, ¿va? Siempre van a estar por lo regular al lado de grandes ríos o rutas de navegación, pero vamos a encontrar que el agua era muy importante para poder hacer las siembras. Pero el cereal, en este caso, vamos a encontrar trigo y cebada, los principales que tenían en estos espacios. En Asia, principalmente el arroz. En América, el maíz, la papa, que son de los cereales que van a sostener, obviamente, un gasto energético como es, en este caso, el trabajo en la selva. Los mitos también, en mitos fundantes, hay mitos muy interesantes como el mito de Osiris, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero el mito adámico, como Adán es dada la tierra como herencia, ese androcentrismo, esa idea de contra la naturaleza, o sea, parece que fue dada para que se usara y se abusara de la ley, de la tierra, mejor dicho, de la naturaleza, ese enemigo como tal, ¿no? Entonces se ha empezado a ver, eso ya es una lógica ideológica política, que creer que la naturaleza es la enemiga del humano y por lo tanto hay que dominarla, hay que sojuzgarla, subalternizarla, o como diría en este caso también Francis Bacon, o sea, hay que torturarle y sacarle sus secretos. Entonces es una forma diferente a los pueblos originarios en todos lados del mundo, donde ven a la madre, ven a la tierra como una madre, y a la cual hay que respetar, y que a la hora de morir todos vamos a ir a parar ahí. Entonces volvemos al vientre de la madre, y por lo tanto a veces, por eso muchos de los entierros la gente las enterraban en forma de posición prenatal. La idea del pago de sacrificios, ya habíamos mencionado de eso, ¿verdad? O sea, que los pueblos en este caso van a socializar y van a creer mitos y demás ligados al pago de los sacrificios. El de Abraham es bastante interesante porque recordemos que nosotros, aunque no seamos practicantes judaico-cristianos, tenemos una cultura judaico-cristiana, y dentro de esa se nos dieron la idea de que, bueno, vamos a hacer el ejercicio de pensarse, piénsense ustedes que son antropólogos extraterrestres, o sociólogos o politólogos extraterrestres, y vienen a estudiar a los humanos, ¿no? Y se van a dar cuenta que las contradicciones que tienen como tal, ¿no? Y en este ejercicio de pensarse ustedes fuera ahí, verían que para agradar a los dioses, en este caso, van a dar esos sacrificios, ¿no? Pero vean ustedes cómo enseñan la corrupción, porque la mayoría de estos habitantes, o un gran número de estos habitantes, van a querer sobornar a Dios diciéndole que van a cumplir ciertos sacrificios, van a hacer ciertos pagos si este Dios les da un privilegio personal, ¿sí? Entonces la gente está pidiendo para que les dé algo, y que después de eso le van a pagar al que tiene dueño de todo y el que es el creador de todas las cosas. Pues, pero vean ustedes cómo ya esa idea de corrupción ya está presente en las mismas prácticas religiosas, ¿verdad? No todas, por supuesto, menos las de ustedes, ¿no? Pues solo para aclarar. Pero el mito de Abraham, en este caso, había una tradición fenicia que había que dar a Dios el hijo, lo primero, lo más valioso, lo más, la primera cosecha, el primer hijo, se daba en sacrificio a Dios. Entonces los hijos primogénitos se daban a Dios. Pero viene Abraham y dice, no, ¿de qué cuenta? Porque aparte, digamos, los mismos fenicios daban a los hijos, compraban a los hijos de los pobres, les compraban su hijo unigénito, primero, y ese es el que sacrificaban en vez de sacrificar al propio. Entonces esas partes, vean ustedes cómo se daban eso ya desde el pasado. Pero Abraham dice en él, o sea, ¿de qué cuenta yo voy a matar a mi hijo? Yo amo a mi hijo. O sea, contrario al mito edípico de que Dios odian el padre con el hijo y el hijo al padre, sino que en este caso Abraham, en este caso dice, no, yo amo a mi hijo y no lo voy a matar, pues, o sea, ahí se va contra la ley, ¿va? Entonces es interesante cómo rompe esa parte, pero no vale el sentido de, vean ustedes cómo Abraham cumple más que el mismo Dios, ¿va? La idea de Dios de dar, imagínense ustedes que
primero, el ser humano nace con pecado. O sea, entonces, imaginemos, analicemos esa parte. O sea, dice que su Dios, el de muchos, ¿no? Les han nacido con pecado original, ¿no? O sea, ya vienen manchados por algo que no cometieron ellos, pero lo tienen que pagar. Y la única forma de pagarlo es con otra muerte, ¿va? La muerte del que crea la ley. O sea, si hace una ley, o sea, imagine usted un relato que va a ser el Dios de que se tiene que pagar con muerte esa supuesta desobediencia, y que la única forma de pagarla es con la muerte del hijo. O sea, es algo que, ¿por qué no simplemente cambió la ley, va? En vez de estar matando a su hijo? Entonces es un relato que cumple una relación un poco perversa, ¿no? Pero bueno, es parte de la... Con esta nos vamos a quedar aquí. Hay un mito fundante, el semita, que es el libro de los muertos. Quiero que lo googleen y lean un poquito sobre eso, y vamos a hablar de ello el próximo día. ¿Dudas, comentarios? Muy interesante los análisis que hace el licenciado. Muchas gracias. Órale. Aunque abrimos la cámara para la foto. ¿Con algo más? ¿Alguien comenta? Y si andaba ahí, no la vi. Muy calladita estuvo usted. Interesante clase, licenciada. Analizar. Pues. Vamos a ver, pues Eugenia también no la vi que estuvo tan callada. Abramos las cámaras para la foto. Raúl también. Marvin. Bueno. Eugenia, Raúl y Marvin, ¿puedes abrir tu cámara menos un ratito para la foto? la tengo prendida, pero no aparezco. Órale. Bueno, Raúl, no tengo cámara en este momento, va. Está bien, nos vemos el próximo día. ¿Cómo van con la lectura? Traten de avanzar con la lectura. Bueno, pues, ahí nos vemos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Gracias. Adiós.